Bien, ahora vamos a estudiar los múltiplos y los submúltiplos de unidades, ¿no? ¿Y por qué es importante? A ver, por ejemplo, aquí en la naturaleza hemos visto los fenómenos que van ocurriendo, ¿no? Y entonces hay una necesidad de realizar medidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera medir el diámetro de esta pelota, sabiendo que ya el diámetro es una longitud y tengo a disposición el metro como unidad de longitud, pero al ser, eh, digamos, un elemento pequeño, de repente no es adecuado medir con esta unidad del metro, ¿no? De repente lo podemos medir en centímetros. Por ejemplo, el ancho de este puente sí podría ser adecuado medirlo en metros, ¿no? Pero la longitud de una carretera, como vemos por acá una partecita, ya no es muy adecuado o adecuado medirlo en metros. Ahí utilizamos la unidad de los kilómetros, ¿no? Y así podríamos tener, por ejemplo, ¿no? Si yo quisiera medir el cabello, el diámetro del cabello de esta persona, entonces no es adecuado utilizar esta unidad de medida que sería el metro, ¿no? Lo más adecuado de repente podría ser medir en milímetros. Y entonces hay situaciones donde vamos a tener que utilizar esta misma unidad del metro, pero tendremos que ampliarlo, ¿no? Basta con un prefijo. Por ejemplo, si yo quiero medir la carretera, la longitud de las carreteras, ya no voy a usar el metro, sino el kilómetro. Entonces estoy empleando un prefijo kilo para tener una unidad más adecuada para poder medir la longitud de esta carretera, ¿no? Y lo mismo, si yo quisiera calcular el diámetro de esta pelota, lo voy a tener que hacer en centímetros, una unidad más pequeña que el metro, ¿no? Pero ¿cómo hemos hecho eso? A través de un prefijo, ¿no? Centi, ese sería el prefijo, metro, ¿no? Ese centi, ¿qué es lo que hace? Divide en 100 partes esta unidad del metro y ya tendríamos algo más pequeño para poder medir, por ejemplo, el diámetro o el radio de esta pelota. Lo mismo para el cabello y lo mismo para la carretera. Y, y cuando ya tenemos distancias muy grandes, por ejemplo, distancia de la Tierra al Sol, de repente los kilómetros tampoco o también ya no sería adecuado. Entonces vamos a utilizar otra medida, otra unidad, por ejemplo, un terámetro, ¿no? O hexámetro. Entonces ya son unidades más adecuadas para lograr tener ese dato de la longitud de la Tierra hacia el Sol. Bien, entonces para eso nos va a servir lo que son los múltiplos y los submúltiplos. Los submúltiplos, digamos, para sustancias pequeñas, ¿no? Algo pequeño que queramos medir, entonces utilizaremos submúltiplos. Y los múltiplos, ya cuando tenemos dimensiones bastante grandes, ¿no? Bien, entonces, a ver, eso es lo que vamos a hacer ahora, tener una unidad y contar con prefijos, ¿no? A ver, empezamos con los múltiplos. Tenemos una unidad y a esa unidad la va a hacer crecer 10 veces y tendríamos el décano. Entonces, este sería el primer prefijo
de los múltiplos para agrandar o hacer crecer las unidades. Luego viene el hecto. Luego viene el kilo. Luego viene el mega. Luego viene el giga. Luego viene el tera. Luego viene el peta. Y finalmente vamos a estudiar hasta el hexa, ¿no? Hexa. Bien, entonces el prefijo deca a una unidad lo hace crecer 10 veces. Entonces, este deca podríamos reemplazar por un valor numérico, que sería 10. 10 veces una unidad cualquiera. El hecto sería 100 veces. 100 veces o 10 al cuadrado la unidad, ¿no? El kilo sería 1000 veces 10 al cubo, 1000 veces la unidad. El mega, aquí avanza el 10, estas potencias de 10 de 1 en 1, ¿no? 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3. Ahora va de 3 en 3. El mega sería 10 a la sexta, es decir, 1.000.000 de veces la unidad. El giga, 10 a la novena, 1.000 millones. El tera, 10 a la doceava veces. El peta, 10 a la 15. Y finalmente el hexa, 10 a la 18. Bien, entonces esos serían los valores numéricos. Aquí tenemos los múltiplos de las unidades, los prefijos. Pero nosotros trabajamos siempre con símbolos, tanto las unidades como los múltiplos. Entonces, el deca vamos a utilizar el símbolo, una D minúscula, pero esa D minúscula la vamos a utilizar en el deci, entonces vamos a agregar una A para tener como símbolo al deca, ¿no? El hecto, una H minúscula. El kilo, una K minúscula. El mega, una M mayúscula. El giga, G mayúscula. El tera, T mayúscula. El peta, P mayúscula. Y el hexa, E mayúscula. Esos son los símbolos que vamos a utilizar para definir los múltiplos o el prefijo o las unidades, perdón, los símbolos de estos prefijos serían los que tenemos acá. Para el deca, para el hecto, kilo, mega y así hasta el hexa. Entonces esos serían los múltiplos. Ahora estudiemos los submúltiplos. El equivalente a deca sería el deci, que va a dividir en 10 partes, ¿no?, a la unidad. Tenemos la unidad, ahora solamente la décima parte. Entonces numéricamente la vamos a expresar como 10 a la menos 1. Ahí tenemos entonces el equivalente a deca, ¿no? Este deca agranda 10 veces la unidad, mientras que el deci lo va a reducir 10 veces a la unidad. Ahora viene
o el equivalente al hecto sería el céntimo. Va a reducir a la unidad a 100 veces. Entonces tendríamos 10 a la menos 2. 100 veces entonces lo reduce. Luego viene el mili, que lo reduce a la unidad a 1000 veces, ¿no? Sería 10 a la menos 3. El mili es el equivalente en los múltiplos al kilo, ¿no? Mientras el kilo agranda a la unidad 1000 veces, el mili reduce a 1000 veces. Luego viene el micro. El micro, ahora de 3 en 3, sería, o lo va a reducir a la unidad 10 a la menos 6. Luego viene el nano. 10 a la menos 9. Luego viene el pico. Sería 10 a la menos 12. Sería el análogo, altera, ¿no? Luego viene femto, que sería 10 a la menos 15. Y finalmente viene el ato, que sería 10 a la menos 18. Ahí tenemos los submúltiplos muy similares a los múltiplos, solo que acá ya sería con signo negativo los exponentes, ¿no? Pero digamos son sus inversas, ¿no? A ver, los símbolos que vamos a utilizar para los submúltiplos va a ser el deci, una D, el centi, una C, el mili, una M minúscula, el micro, una U o mu, el nano, una N minúscula, el pico, una P minúscula, el femto, una F minúscula y el ato, una A minúscula. Entonces, esos son los símbolos para los submúltiplos. Entonces, debemos de tener presente, de repente, dominar, ¿no?, estos tres por lo menos, ¿no? El deca, hecto, kilo, mega, tal vez hasta el mega, ¿no? Y de ahí ya podríamos generarlo, ¿no? Como va de 3 en 3, lo podríamos generar esta pequeña tabla. Y lo mismo para abajo, ¿no? Dominar el deci, centi, mili, hasta micro tal vez. Y de ahí podríamos ir generando, ¿no? Pero lo cierto es que el deca tiene que ver con el deci. El hecto está relacionado con el centi, el kilo, con el mili, el mega, con el micro, el giga, lo tenemos con el nano. Es muy importante conocer esa relación entre estos múltiplos y submúltiplos, ¿no? El tera está relacionado con el pico, hay que recordarlo, el peta con el femto, y finalmente el hexa con el ato, ¿no? Bien, ¿qué es lo que vemos ahí? Vamos a aprovechar,
que si yo multiplico el deca con el deci, es 1. 10 por 10 a la menos 1 es 1. Si multiplico el hecto con el centi, lo mismo. Y así, ¿no? Los múltiplos y los submúltiplos que están relacionados, el producto de ellos siempre va a ser igual. Si yo multiplico, lo que me va a dar siempre va a ser la unidad, ¿no? Si yo multiplico entonces el ato con el hexa, va a ser la unidad. Entonces, eso lo podemos aplicar en estos múltiplos que son bastante conocidos, el deca, el hecto, el kilo, hasta el mega tal vez. Ahora, la tecnología, sobre todo de las laptops, las computadoras, por ejemplo, las memorias ya están en este orden, ¿no? Bueno, tal vez ya hay el peta, ¿no? Pero yo conozco el tera, ¿no? Tenemos esta información siempre, ¿no? Tenemos el dispositivo que almacena las memorias están en este orden ya, ¿no? En el orden de los teras, ¿no? Entonces sería bueno dominar hasta el tera, ¿no? Igual acá el deci, centi, mil, micro, nano, ¿no? Siempre se va a emplear estas unidades, ¿no? De repente el pico, femto, ato y para arriba no es tanto, ¿no? De repente ya cuando se estudia la física, por acá, la física cuántica, de repente ahí vamos a utilizar estas unidades. Y lo mismo sucede, ¿no? Cuando tenemos grandes distancias, tanto en tiempo, distancia, podríamos utilizar estos prefijos, ¿no? De los múltiplos. Pero hasta el tera me parece que sí vamos a utilizarlo. Y vamos a aprovechar esta propiedad donde el producto del deca y el deci da la unidad, el hecto con el centi, el kilo con el mil y así, para hacer las conversiones, ¿no? Lo más importante de esta pequeña tablita es que nos permite realizar la conversión de unidades, ¿no? Conversión de unidades. Eso me permite conocer esta propiedad, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente el producto es la unidad, pues. Y cuando yo multiplico cualquier cosa por la unidad no altera. Justamente por eso vamos a aprovechar. A ver, si yo multiplico, a ver, ejemplitos, 10 por 10 a la menos 1, esa multiplicación es 1. Producto de bases iguales, exponentes se suman, 10 a la 0 igual a 1. Y entonces, podríamos, para hacer la conversión, reemplazar estos valores, ¿no? O estos valores numéricos por su simbología, ¿no? 10, ¿qué cosa es? Deca. Dea, ¿no? El deca por 10 a la menos 1, eso es igual a 1. Y voy a aprovechar esta expresión para hacer la conversión. Por ejemplo, los kilos. 10 al cubo multiplicado por 10 a la menos 3 es igual a 1. Y entonces yo puedo decir que 10 al cubo, y esta de acá reemplazarlo, 10 a la menos 3 es mili. 10 al cubo, mili, es igual a 1. Esta propiedad, aprovechando la teoría de exponentes, sabemos que es el producto de 10 al cubo por 10 a la menos 3 es 1. Puedo aprovechar para poder hacer la conversión de unidades de manera fácil, sencilla. Entonces, dominando este pequeño cuadro,
yo puedo hacer las conversión de unidades y me olvido ya de repente algunas relaciones particulares, ¿no? Por ejemplo, 1 metro 100 centímetros, 1 metro 10 decímetros y así, ¿no? Entonces me voy a olvidar de esas relaciones que por cada unidad existen, solamente manejando los submúltiplos y los múltiplos voy a realizar esa conversión de unidades, ¿no? Un pequeño ejemplo, a ver, si yo quisiera convertir, por ejemplo, 10 a la séptima milímetros, yo quisiera llevarlo a kilómetros. Aquí es igual, ¿no? Si yo quisiera llevar 10 a la séptima milímetros a kilómetros, ¿cómo podría hacer esa conversión de unidades? Bueno, utilizando este pequeño cuadro, aprovechando esta propiedad, voy a multiplicar por 1. Entonces, a partir de esta expresión, primero lo voy a llevar a metros de esta manera. 10 a la séptima, este es milímetro. Esta es la unidad. Esa es la unidad. Eso no cambia. Lo que cambia son los prefijos. Este no cambia. Milímetros, quiero a kilómetros. Esta mili, yo no lo quiero, lo que quiero es kilo. Entonces, si no lo quiero, lo reemplazo por su equivalente numérico. Mili es 10 a la menos 3. Entonces, por 10 a la menos 3 metros. Lo voy a colocar por acá. Por eso que mi método se llama copia lo mismo. Estoy copiando lo mismo, 10 a la séptima, el mili estoy reemplazando por 10 a la menos 3. Y aquí vamos a aplicar toda esta expresión, voy a multiplicar por 1, ¿no? Por eso he dejado este espacio. Ahí voy a multiplicar por 1. Pero ese 1 tiene que ser su equivalente, ¿no? No voy a poner este 1, tengo que poner su equivalente. Por ejemplo, ¿no? A ver acá. 10 al cubo por 10 a la menos 3 es igual a 1. Este 10 al cubo es kilo. Entonces le voy a poner por acá. Kilo. Entonces he multiplicado por 10 al cubo. Para que no se altere, tengo que multiplicar por 10 a la menos 3. Eso es 1. Entonces aquí pongo 10 a la menos 3. Y ya está, ¿no? Entonces, ahora sí, solamente vamos a operar y ya tendríamos los kilómetros, ¿no? Aquí tengo, a ver, 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3, 10 a la menos 6. Por 10 a la séptima sería simplemente 10, ¿no? Entonces tendríamos 10 kilómetros. Esa sería entonces la conversión de 10 a la séptima milímetros a kilómetros. Entonces esa es una manera de utilizar este cuadro tan importante, que su objetivo en realidad es hacer estas conversiones de unidades, ¿no? Yo siempre utilizo este método para hacer mis conversiones. Ya me olvido de lo demás. Me olvido. Lo aplico para cualquier unidad, ¿no? Aquí, en este ejemplo, la unidad sería el metro, ¿no? Entonces, combinando esta unidad sería decámetro, hectómetro, kilómetro, megámetro y así. Para abajo también, ¿no? Decímetro, centímetro, milímetro, micrómetro. Y trabajar con la simbología, ¿no? Bien, entonces,
Eso es lo que quería tocar, realizar esta conversión de unidades a partir del estudio de los múltiplos y los submúltiplos. Entonces, en el próximo video todavía vamos a hacer algunos ejercicios de conversión para ver lo efectivo que es este método del dominio de los múltiplos y los submúltiplos para cualquier unidad, para cualquiera. En este caso, el más famoso, digamos, el metro, ¿no? Puede ser segundo, decasegundos, hectosegundos, kilosegundos, o decisegundos, centisegundos, milisegundos. Cualquier unidad, ¿no? Newton, decanewton, hectonewton, kilonewton, meganewton y así. Pascales, kilopascales, megapascales, gigapascales, se utiliza bastante eso. Bien, entonces, este es solamente un ejemplito. Vamos a realizar más ejercicios de conversión de unidades. Este es muy, pero muy importante, porque en la física se trabaja bastante con unidades. Lamentablemente todavía no está uniformizado los sistemas de unidades, ¿no? Todavía se trabaja con muchos sistemas, o 2 o 3 sistemas, ¿no? Que eso va a complicar un poquito el manejo de las unidades, ¿no? Pero dominando las magnitudes, sus unidades, y ahora los múltiplos y los submúltiplos, vamos a estudiar, o vamos a llegar a dominar las unidades y trabajar ya con tranquilidad la parte numérica, ¿no? Eso es, digamos, la dificultad de la física, ¿no? Primero que tenemos que trabajar numéricamente, y también tenemos que tener mucho cuidado en las unidades, ¿no? Y hacer las conversiones rápidamente, ¿no? Eso es lo que vamos a enseñar entonces en el próximo video.